una vez más con nosotros. Como siempre, recuerden darle a suscribirse en nuestro canal en YouTube, DATV, del Blocking Show. Denle a la campanita para que reciban la notificación cada vez que uno de nuestros bloques salga al aire y puedan verlo, compartirlo, mostrárselo a sus seres queridos, amigos, enemigos y a todo el mundo Todo el alrededor de la mundazo. bolita del mundo. Ya lo saben. Dejen sus comentarios como siempre también. Si les interesa que hablemos de algún tema en particular, estamos más que agradecidos de escuchar sus opiniones. Muy bien. Entonces, en esta semana, en el blog del Blog, acerca del cine, vamos a hablar de un género de cine en Estados Unidos desarrollado en la década del 1970 llamado el Blaxploitation. Blaxploitation, se podría decir como explotación negra. Suena un poquito feo eso, ¿no? Sí. Ya. Pero el Blaxploitation no es más que un término acuñado en la década de los 70 por el señor Junius Griffin, quien en ese entonces fuera el presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, o por sus siglas en inglés, NAACP, quien determinó este término, con la redundancia, como Blaxploitation para referirse a una serie de filmes que revolucionaron el cine de Hollywood, particularmente en la cultura y población afroamericana de Estados Unidos de aquel entonces. El Blaxploitation se refiere básicamente a la generación de películas hechas por afroamericanos para el público afroamericano durante la década de los 70. Fue un momento de cambio en el cine de Hollywood en el que los afroamericanos iniciaron una modificación radical en el esquema del negocio del cine en Hollywood. Los personajes que se interpretaban ya no eran básicamente siempre el blanquito de todo el tiempo. Las historias no dictaban el destino de los personajes de la raza afroamericana, que solamente generalmente tendían a tener personajes secundarios o terciarios en las películas de Hollywood, sin mencionar que era sumamente difícil para una persona afroamericana poder obtener un papel titular en una cinta de Hollywood. De modo que, ¿qué hicieron los afroamericanos? Dijeron, bueno, como Hollywood no le quiere abrir la puerta a nadie, vamos a empezar a hacer nosotros nuestras películas. De modo que en este entonces el protagonista pasó a ser un hombre o una mujer de color, donde fuera el héroe, fuera el villano, donde la mayor parte básicamente de los personajes de la película fueran de color. La historia era acerca de personas de color. Cabe destacar dos películas que se consideran iniciaron este movimiento de Blaxploitation, que fueron Sweet Sweet Badass Song del director Melvin Van Peebles y la película Shaft de Gordon Park. Así es, Shaft. Estoy seguro que habrán escuchado esta película. Ya luego se hicieron otras películas. Una de ellas, hace unos años, protagonizada por Samuel L. Jackson. En aquella época, estaba bastante todavía dominada la sociedad de Estados Unidos por el racismo en todos los niveles, obviamente, dígase también en Hollywood. Estaba todavía vigente el movimiento de las Panteras Negras, había un movimiento del poder negro ya revolucionando un poco el cambio después de haber tenido las muertes de Martin Luther King, de Malcolm X, entre otros importantes representantes de la cultura y la población afroamericana de Estados Unidos. Entonces, en 1971, sale a las pantallas de cine la película Sweet Sweet Badass Song, que fue protagonizada, escrita, dirigida, editada y hasta la música fue un tanto dirigida por el señor Melvin Van Peebles, quien apenas hace casi un año falleció y fue el padre del también actor afroamericano Mario Van Peebles. Esta película narra la picaresca historia de un afroamericano que estuvo trabajando básicamente en clubes de mala muerte, clubes de desnudismo, de strippers,
y tratan de inculparlo por el asesinato de una persona a presión de la comunidad negra de aquel entonces. Obviamente, toda la policía, todos los detectives eran blancos y trataban básicamente de buscar un scapegoat o una persona a quien culpar para satisfacer la presión de la población afroamericana. Entonces, en esta película, el héroe básicamente al final logra escapar, logra salírsele de las manos a la policía, cuestión que era prácticamente nunca vista en el cine, que un negro no muera antes de que se acabara la película. Eh, los protagonistas, los actores secundarios, toda la historia gira básicamente en torno a, a la sociedad afroamericana. Tal película, obviamente, no contó con el apoyo, perdón, de ningún estudio de Hollywood. Entonces el director lo que decidió fue buscar la manera de él poder producir él mismo la película. Se dice que este famoso comediante Bill Cosby, en aquel entonces, le donó al director, el señor Van Peebles, la cantidad de $50,000 una vez que escuchó en qué consistía el proyecto, ya que le gustó la idea. Entonces, fue tal el impacto, señores, que esta película causó que los cines se abarrotaron de gente de color. O sea, la fila que se hacía fuera de las salas de cine nunca se había visto en la historia hasta ese entonces. Básicamente, esta película abrió las puertas para toda una nueva moda, una nueva forma de hacer cine, una, una manera de hacer cine dirigido a la raza afroamericana, a los negros de Estados Unidos. Lo que también a la vez le abrió puertas a diferentes directores, actores y actrices, gente que se quería dedicar a hacer cine, pero que por ser negros no tenían la oportunidad o muy rara vez hubieran tenido la posibilidad de hacerlo, de no haber sido por el inicio del Black Exploitation. Um, Fue tal el impacto cultural que años después, específicamente en el año 2020, esta película fue admitida en la librería del Congreso de Estados Unidos debido a la significancia de su historia y cultural y estética eh, en lo que le llaman básicamente el Archivo Nacional de Películas de la librería del Congreso. Luego de esta película, entonces vino la película Shaft, la primera entrega de la película Shaft en 1971, que fue básicamente una película del género de crimen, acción y detectives, dirigida por el señor Gordon Parks. Fue tal el auge de la película anteriormente mencionada, que esta película Shaft inicialmente había sido concebida con un personaje protagónico blanco, pero al ver la capacidad de concurrencia, de atractivo para la población negra, que él decidió él cambiarlo por un actor de raza negra. En este caso fue protagonizado por el señor Richard Roundtree. Pues la historia le dio la razón, ya que una vez completado el film, fue sumamente exitoso. La película contó con la participación de otros actores como Moses Gunn, Charles Cioffi, Christopher St. John y Lawrence Pressman. Eh, la película fue filmada en el área de Harlem, en el área de Greenwich Village y varias áreas de Manhattan en la ciudad de New York. Y fue también seleccionada para, por su significativo aporte a la cultura afroamericana para formar parte del Archivo Nacional de Películas de la Librería del Congreso de Estados Unidos en el año 2000, perdón. De modo que estamos hablando de una generación de películas que básicamente abrieron las puertas y le dieron esperanza a una raza afroamericana que hasta entonces no veía posibilidad de poder expresar su identidad en la pantalla gigante, no veía la posibilidad de ellos poder ser protagonistas, de contar su historia, de ellos determinar cómo sería la historia, de ser los héroes, en vez de simplemente ver al hombre blanco. A otras películas representativas
de este género fueron Dolomite de 1975, que tuvo básicamente, no un remake, pero vamos a decir, fue honrada en un film recientemente, perdón, hecho, protagonizado por un famoso comediante, Eddie Murphy, que se estrenó en Netflix. Otra película fue Cleopatra Jones de 1974, Trouble Man de 1972, Coffee de 1973 y Superfly, que fue la película exitosa también que le siguió a Shaft en 1972. Esta película, Coffee, fue también de gran importancia porque el personaje principal de esta película era una mujer afroamericana. La actriz principal fue Pam Grier. Básicamente se hizo popular haciendo películas de blaxploitation en aquel entonces, entre las cuales están Coffee, ya la mencioné, Foxy Brown en 1974 y Shiva Baby de 1975. La misma Pam Grier, actriz, en una entrevista decía que ella recuerda cuando era joven que su mamá y ella iban a comprar comida al supermercado, lejos de donde vivían. Y no se olvida cómo cuando trataban de regresar, muchas veces el chofer del autobús ni siquiera se detenía para recogerlas porque eran negras. Entonces, una vez que se inicia el blaxploitation, los actores de raza negra empiezan a hacerse famosos. La gente empieza a admirarlos. Ellos empiezan a ver un cambio en cuanto a la forma en que los tratan. Estoy hablando de los actores y las personas que empezaron a participar en el cine de blaxploitation, donde le abrían las puertas a los clubes, donde a la gente les admiraba por las vestimentas. Básicamente, ellos vieron la oportunidad de verse también como personas que pudieran ser ejemplos para su comunidad afroamericana, de ser admirados, de ser seguidos, donde no eran básicamente relegados por el color de su piel. Entonces, básicamente, se rompió un poco el estereotipo durante aquella década de la manera en que la raza afroamericana en los films básicamente se hacían dueños de su propia historia, de expresar su identidad. Otra característica, antes de darle la palabra a mis compañeros para no extenderme demasiado, del blaxploitation, obviamente, era la cantidad de violencia y de sexualidad en estas películas. Muchos personajes de gangas, de prostitutas, muchos temas de prostitución, muchos temas de gángsters negros y obviamente también policías y detectives. Entonces, señores, no sé si ya habían escuchado acerca del blaxploitation. Todavía hoy en día podemos hablar de otros filmes que vinieron después, pero hasta ese entonces este cine realmente no existía. De modo que ya ven como un grupo de personas, una cultura, al decidir básicamente ellos mismos abrirse paso en un medio, logran realizar realmente un cambio efectivo en la manera en que básicamente la sociedad en general los trata y cómo ellos pueden finalmente elegir su propio destino en cuanto a lo que persiguen. ¿Qué opinan ustedes o qué opiniones tienen acerca de el tema de blaxploitation, mis queridos bloggers? En verdad, Ah, es como que muy interesante. Yo no había escuchado nunca ese término. Y es súper chulo que ellos mismos hayan buscado, como los afroamericanos, hayan buscado una oportunidad para abrirse en el mundo. O sea, nadie tuvo como que venir, como que, ay, mira, ¿cómo fue? No, no, no. O sea, ellos mismos trazaron su camino y me parece súper chulo porque se vieron muchísimas oportunidades al hacer eso. así es. Yo sí lo había escuchado el término, precisamente en la película que tú mencionaste de Eddie Murphy, que se llama Dolomite is My Name, Sí, que como que están haciendo del personaje de Dolomite y cómo él intentó de que hacer música al principio, luego intentó llevar en la película que él estaba creando a como de esta gente que eran como que judíos, si no me equivoco, o blancos, y después dijo, "Nigga, nosotros podemos hacer nuestra propia mierda".
Pero esto de Exactamente. Blaxploitation también, creo que también tiene su lado negativo. Bueno, lo primero es que esto es muy interesante porque es muy similar a lo que está pasando contemporáneamente con la idea de representación en el mundo del cine con los latinoamericanos, la minoría y todo lo demás. Es decir, ahora mismo se está pidiendo que se represente la minoría en la gran pantalla, con la idea de que, bueno, si una persona latina o una mujer o un afroamericano no se ve en pantalla, quizás no pueda sentirse representado la misma experiencia con que sea de un blanquito que lo esté haciendo ahí. Pero también está la idea que pasa como lo que tú mencionaste de Shaft, que eso del Blaxploitation también no solamente, yo vería, o sea, como dijiste, anteriormente le daban el papel de sidekick o le daban el papel de villano, lo mataban y todo lo demás. Pero también está la idea de que esto lo hacen más desde un punto de vista de mercado, porque no solamente eran, por ejemplo, afroamericanos los que estaban produciendo esto, sino personas blancas que entendían que había un negocio o un mercado en llevarle película a un mercado en específico, que es algo que pasa con Dolomite también. Y lo otro negativo, y eso no es negativo en sí, pero que hay que tomar eso en consideración porque en Shaft literalmente quitaron a una persona blanca con la intención de que una persona negra también pueda dar esa parte de dinero. So, el mercado, y eso es un problema que yo tengo con la idea actual de meritocracia y de identidad. Es decir, que están escogiendo personas por su identidad más allá de por merecer el papel. Ahora, y lo otro es que esa parte del estereotipo en Dolomite se menciona de que se está creando un estereotipo negativo también del afroamericano. Porque en Dolomite, por ejemplo, y otras películas de Blaxploitation, los 70 o lo que sea, era de que el pimp, o sea, Dolomite literalmente es un pimp, o sea, actúa como un pimp, dice un montón de malas palabras, literalmente al final de la película aparece un niño que admira a este hombre, y se crea la identidad del afroamericano como que del tigueraje, pero también de ser el pimp, de tener todas las mujeres, de que las mujeres tú lo puedes llamar de esa manera. So, también se crea un nuevo estereotipo, tú podrías decir, a través del Blaxploitation con estas películas. Que sea negativo o positivo, no sé, pero también hay que tomar eso en consideración y con la idea de hablar de que yo soy un gangster, que sí o qué, que también influyó en el género del hip hop, esta clase de películas también. Pero ya. Es correcto, es correcto. Vale la pena recalcar que también otra característica fue la connotación del tipo hombre negro macho. Que tú sabes, que está bien dotado, que el tipo tiene dinero, aunque sea mal habido, y que con eso se puede conseguir la mujer y tratarla de cierta manera. Las mujeres también como contraparte, entonces, entendían que expresar fortaleza, expresar carácter y personalidad requería que ellas se comportaran como hombres en cuanto a que tenían el control, que no me hables así o te doy 2 tiros, que yo soy la mamá de aquí, tú sabes, básicamente, ¿Cómo que básicamente comportarse eso. como hombre? O sea, que nosotros las mujeres no podemos tener actitud, manito. Yo le tiro a cualquiera. ¡Popo! Que el problema. La mujer Óyame, para eso ser es nombrada. igual. Ya, Ya, oye, te cancelaron, Danilo. yo creo que no fue malo que me activó hoy. Hoy me activó Ronnie. Pero Señores, eso está bien, yo, eso está yo bien. realmente estoy muy, me gusta mucho cuando escucho o leo o puedo visualizar cuando se abre esas oportunidades a nichos que antes no se habían realizado. Esto del cine, el cine de gente de color, me parece fascinante. Incluso ellos tienen hasta su propio festival aquí en Estados Unidos y se han dispersado para también ir creando plataformas de difusión de los directores de color. Me parece también muy interesante el tema porque ustedes saben que siempre se ha hablado de que hay un racismo súper elevado en las películas. Mi amor, estoy muy fina hoy. En las películas americanas, que la inclusión de otras nacionalidades como latinos, afroamericanos, hindúes, chinos, mandarines, Mandarinas.
Mandarines. O sea, la inclusión de otras nacionalidades se le hacía muy incómodo, pero ahora con esta explosión de Netflix, con todas esas plataformas, ahora se incluye diferentes nacionalidades. Y con el tema de este específico momento, de una revolución en el cine americano, llega hasta los Oscar años y después. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Shane Pointer, que fue el primer ganador del Oscar, el primer hombre de color que ganó el Oscar. Y de ahí se desprenden muchísimos otros ganadores. Por igual, muchas veces decían, los Oscar no lo gana gente de color, no porque no tengan talento, sino porque había un racismo. Y ahí entonces vienen los temas con aquella actriz que fue a los Oscar, que se merecía el premio, pero no sé qué, no sé cuánto, pero ya, ahora, entre comillas, hay una igualdad. Pero yo entiendo como, o sea, Amado estaba diciendo que a veces no se dan los personajes a las personas como debe de ser, pero cada director encuentra su personaje en las personas. Mira lo que pasa, Betty. Yo lo digo más por ahora, literalmente. No sé si has visto la noticia que en el 2024 los Oscars van a cambiar sus reglas. Si tú quieres ser nominado para los premios, tiene que cumplir 2 de 4 cosas que ellos pusieron. Una, que el personaje principal, uno de los personajes principales sea de minoría, que lo que estén trabajando en la producción sean de minoría, o sea, el 50% de lo que estén trabajando en la película sean de minoría, que las historias estén relacionadas con algo de minoría. Cuando digo de minoría, no se limita Se entiende. Bueno, explícalo por si acaso hay alguien que no lo sabe. No, porque a una especie de cuota que ahora están obligados a cumplir. Para 2024. ¿Y qué pasa con eso? Que eso necesariamente, si tú quieres ganar nominación, así como pasa en el mundo de la música, si lo que el mercado está pidiendo es trap, bueno, yo voy a producir trap porque eso es lo que me deja dinero. Si yo quiero ser nominado, yo necesariamente mi producción no van a ser de lo que yo quiero contarle al mundo realmente, sino lo que yo puedo entender por lo que me pueden nominar. Y eso, desde el punto de vista de artista, yo lo veo un poco peyorativo, porque es como que siempre va a estar la duda de que me escogieron no por mis capacidades, sino porque yo cumplo. Ay, señores, dejen de explicarse tanto. Te escogieron y punto. ¿Cuántas personas con talento no hay en el mundo? Hay muchísimas personas que tienen más habilidades que las personas que ahora mismo son reconocidas. Pero las que están reconocidas se reconocieron por múltiples razones. Primero, quizás muchísimo. Pero tú te das cuenta que es eso, irónicamente. Eso es discriminación. Pero que no es discriminación, porque si eso no es como, entonces tú estás diciendo discriminatorio porque tú dices pila de mala palabra y aquí no puede entrar toda la familia a ver los videos ni escuchar los podcasts. No, eso no es lo mismo para nada. ¿Tú estás discriminando? Claro que sí, tú estás... Discriminar es cuando público, tú estás poniendo el Blocking Show a llegar a un público que tiene que ser mayores de 21 años, ni siquiera los de 18 pueden ver estos pero eso puede ser otro tema de bloque. Como tú. Eso puede ser otro tema de bloque a la gente. Eso no es discriminación. Por definición, eso no es discriminación. No, yo entiendo, señores, realmente, y por ahí anda Danilo escondido para no hablar de ese tema. Cada director encuentra su personaje. Muchas veces le han propuesto muchísimas personas y si no conecta con el personaje, no conecte, punto. Y si conecta con el director y el director no tiene un personaje, lo crea para esa persona. Y es que también algo que pasa. Pero no entendiste lo que dije anteriormente, porque sí, entendí, pero estoy en chisme, porque se me perdió mi teléfono, estoy aquí ya. Señores, algo que también pasa es que ahora todo el mundo se ofende por todo. Es que no hay un punto. Con las palabras. No estoy diciendo que esto era un programa de clase A para toda la familia y tú lo has vuelto clase D. No, pero es que de verdad. Pero ya eso las personas como ahora personal. Nos hemos vuelto. ¿Cómo fue? Se está yendo personal. No es cierto lo que dice Jamie. Ahora básicamente estamos en una generación de gente de cristal o de azúcar. Dios mío, ok, es que de verdad, o sea, las personas nos ofendemos por todo. Hay un meme que es una imagen en blanco, o sea, literalmente en blanco, y dice, hay muchos que se van a ofender por este meme. Y los comentarios, ¿y por qué eres negro? ¿Y por qué tiene que ser blanco? Ay, porque sé yo cuánto.
de verdad, o sea, te va a llegar a un punto que uno no puede hablar porque todo el mundo se ofende. Entonces, como que vamos a crecer, vamos a madurar como personas. Yo creo, querida Jamie, tú que eres de la generación millennial, después de los Sí. millennials que somos nosotros, ¿cierto? Yo entiendo que como ustedes lo tienen todo tan fácil, tienen toda la información, tienen todo, así como que déjame, ay, se me ocurrió que voy a inventar un vestido, ojo de aquí, tú, pocachán. Oye, ustedes tienen tanto, todo en la mano, que ahora ustedes están tan aburridos con tantas cosas que tienen que dar más problemas. Pero no, es que tampoco solo somos nosotros, porque hay otro punto. O sea, hablando de nosotros lo estamos dejando. Eso es, mira, Amado y Ronnie que están dejando esta generación de cristal. Es que de verdad, yo no sé por qué siempre se enfocan en los adolescentes. Los adultos también tienen acceso a estas informaciones y a veces son los que también causan más problemas. O sea, dicen, no, porque lo postmilenio, pero ¿y los adultos? Bueno, tienen acceso a la información, están aburridos y tienen entonces una mentalidad, vamos a decir, del siglo pasado, que también son los que se ofenden por todo. Vamos a dejar acá una encuesta entonces para los que quieran dejar algún comentario. Vamos a hacer una encuesta así, qué opinan acerca de la nueva generación, si es realmente cuestión de que la gente está más sensible de la cuenta o realmente hay un problema de que la gente todavía se pasa y lo que antes daba risa ahora ofende. Yo sé. Sin más. Yo voy a tener que levantar la mano. Piropo, señora, un piropo ofende. En este tiempo, un piropo ofende. Yo creo que por último es increíble si te dicen, oh, wow, qué lindo tu cabello está hoy. O sea, que yo no estaba bonito. O sea, que sí o qué. Bro, tenemos que reflexionar, señores. Yo sé que de corazón. Yo sé que Ronnie quiere finalizar el bloque ahora. Sí, mire la cara, pero ya es que se nos privió la oportunidad de hablar al principio. No, pero para regresar al tema, bueno, me voy a callar porque ya hablamos demasiado. Claro, porque tú dices que iba a cerrar y muy interesante, mi gente. Estoy poniendo el lado negativo de eso porque ya Ronnie estaba dando el lado positivo como la idea de representación, porque así como yo había dicho que pueda dar la parte de meritocracia, o sea, ¿cómo yo puedo hablar de meritocracia si no le cedo la oportunidad de otra persona de ser vista? Ese es el otro lado, pero lo puedo elaborar, pero olvídate, después nos quedamos quito el día. Ok, termino. Válida todas las opiniones y estoy también absolutamente de acuerdo. Nada es completamente positivo y completamente negativo. Obviamente eso trajo ciertas cosas o aspectos negativos que luego repercutieron, de modo que por lo menos tenemos la información ya, señores, de que el Blaxploitation es algo real, es algo que realmente marcó una generación y una, vamos a decir, una fase del desarrollo del cine en Estados Unidos y la historia básicamente del pueblo afroamericano en Estados Unidos. Como siempre, señores, es un placer estar con ustedes. Quien les habla, Ronnie Rod, acompañado como siempre de mis queridos blog y colegas, Amado Marte, el todólogo, Jamie Simón, la voz singular, y la multifacética Betty Bel Batista. Nos vemos en el próximo bloque. Hasta la próxima. Bye. Váyanse a bañar.